EWTN Radio en inglés hay un programa que me gusta mucho, ¿no? Y que se llama Take Two, ¿no? O sea, toma dos, como en televisión, ¿no? Después de que si la toma uno o cuando se hace cine la toma uno no funcionó, está la toma dos. Y por si acaso yo lo escucho en radio, pero sale en televisión, ¿no? O sea, lo escucho en radio porque lo puedo escuchar en mi automóvil ahí. Voy escuchando EWTN en inglés para inspirarme a ver algunas cosas, ideas que pueda sacar para cosas que puedo compartir con ustedes, o tal vez ideas para noticias, o también para la edificación personal, porque no, de verdad, muchas cosas me edifican, como este show, ¿no? Y acá hay una pareja de esposos, Jerry y Debbie, que hacen este programa Take Two, y el último programa que escuché se les ocurrió un tema que me parece fascinante, ¿no? Y la premisa era la siguiente: cuando nos casamos, ¿no? Y llegan los bebés a nuestras vidas, solemos, o la manera como suelen reaccionar esos padres, es que quieren ser una mejor versión de sí mismos, o sea, que quieren mejorar, ¿no? Y los conductores, Jerry y Debbie, abrieron, digamos así, las líneas diciendo, ¿cómo te han inspirado tus niños a que tú seas, o sea, tus hijos, tus bebés, a que tú seas mejor, ¿no? Y los testimonios que compartieron me parecieron muy hermosos, muy hermosos, porque yo sé lo que significa tener en mi vida como consagrado, porque algunos dirán, oye Alejandro, pero tú no conoces esa experiencia porque tú no eres papá, pues, tú no eres padre de familia, no has tenido hijos. Es verdad, hermanitos, pero recuerden ustedes que yo nací de un huevo, pues. No estaba ahí en un nido de paja y salió un cascarón. Todos venimos de una familia, ¿no? Y yo he contado la historia de mi papá y cómo mi papá tuvo muchos años, la mayor parte de su adultez, él fue ateo, muy antagonista de mí, por ejemplo, cuando comencé a comprometerme con mi fe, pero tuvo un momento de conversión y los 10 últimos años de su vida, además de yo haberlo acompañado a bien morir de cáncer, ya muchos años atrás, esos 10 años fuimos realmente amigos, ¿no? Fuimos realmente amigos, y es siempre mi padre, por si acaso. Yo creo que los padres van a ser siempre los padres, y que cuando existe una relación de auténtica amistad, esa relación de auténtica amistad no reemplaza la paternidad y el respeto que le debemos, tal como nos pide el mandamiento de honrar padre y madre, ¿no? Pero éramos amigos, comenzamos a compartir el mismo sentido del humor, nos contábamos contábamos chistes similares. Además había alguna forma de chiste que a él le encantaba, pero en fin, el hecho es que yo le pregunté qué cosas sentía él cuando tuvo hijos, porque mi hermana mayor no fue esperada, ¿no? Mi mamá tenía 17 años. Entonces, él me cuenta que los embarazos le hacían simplemente concentrarse en bueno, ahora voy a tener que proveer por este hijo, es decir, detonaba en él el sentido del deber. Y creo que ese es un ejemplo, digamos, de masculinidad que hoy en día no es tan común, ¿no? Es
¿cómo me voy a meter en problemas? ¿Cómo va a ser esto para mí? Hay este narcisismo, digamos, de aproximarse a las cosas, ¿no? Esto cuando se enteraba del embarazo, ¿no? Y nosotros hemos sido 6 hermanos, ¿no? Pero después cuando nacía, él me dice, mira, simplemente me derretía y quería ser mejor. Y me prometía a mí mismo, a este hijo no le va a faltar nada. Es decir, recuerden ustedes, todo este tiempo era una persona atea, entonces no es que estaba pensando mucho en el crecimiento espiritual, ¿no? Pero sí pensaba en que no va a sufrir como yo sufrí en mi infancia, va a contar con los recursos económicos necesarios, va a tener una buena educación, no va a tener que sufrir para poder estudiar, va a estudiar lo que quiera. Mi papá quiso ser médico, pero era una facultad que él no podía pagar, ¿no? Y terminó siendo ingeniero así como digamos, por defecto, si quiere. Y me cuenta que la impresión más fuerte que tuvo en el deseo de ser mejor fue con mi hermano Sergio, el menor, cuando nació, ¿no? Y era el segundo varón. Y él sentía que conmigo, por su violencia, digamos, y por el hecho de que me castigaba muy duro, yo me sentí intimidado y alejado de él, ¿no? Entonces él me cuenta que él, cuando nació mi hermano, estaba acompañando a mi mamá en la clínica, se fue a un rincón a llorar, a decir, Dios, si existes, ¿no? Te prometo que él no lo voy a maltratar como Alejandro, no lo voy a golpear, y va a tener todo, no le va a faltar nada, lo voy a ayudar a ser un buen profesional. Y me acuerdo que mi papá, en toda su torpeza, tenía con mi hermano Sergio una cantidad de gestos de cariño y de afecto que nosotros los mayores no lo habíamos visto, ¿no? Y a mí, les confieso, no me daba celos, me daba alegría de que mi papá hubiera mejorado en eso, ¿no? Y recuerdo el caso de otro muchacho, un joven, un amigo que vivía en Miami, en Estados Unidos, y que vivía con una enamorada, digamos, o sea, no, con la que no quería casarse. Ya tenía 2 hijos con ella, 2 varones, y recuerdo que nació una mujer y este hombre cambió. Primero, consumía drogas recreacionales con demasiada frecuencia. No era un adicto de esos que iba a terminar vendiendo todo, pero sí consumía drogas. Dejó así de golpe de consumir drogas, ¿no? Y esta niña de verdad le cambió la vida. Decidió casarse con esta enamorada, que era una enamorada que quería casarse con él hacía años, ¿no? Pero tenía este miedo que tienen muchas veces las mujeres de decirle, oye, si me amas, casémonos, ¿no? Tienen el miedo de que si los, entre comillas, presionan, el hombre va a desaparecer, ¿no? Y lamentablemente, como eso sucede, a veces esos temores no están muy separados de la realidad, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué sucede esto? Y cuento estas 2 anécdotas, pero a esto hay que sumar a lo que, digamos, los conductores de Take Two compartieron, y muchas otras que yo conozco, o que incluso podemos leer, pues, del mundo de la farándula, ¿no? Como algunas personas que tenían una vida extremadamente frívola, en el momento de tener hijos simplemente desaparecen de la frivolidad y son personas que se dedican completamente a sus hijos, ¿no? No en todos es así, es verdad. O sea, esta no es una realidad absoluta. Ojalá sí fuera, pero sí pasa con mucha frecuencia, ¿no? Y
el Padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina, una de las cosas que decía es: asóciate a personas que te inspiren a ser mejor. Y yo veo en mis hermanos de comunidad, en hermanas de la comunidad, que es una rama femenina que comparte nuestra espiritualidad, en muchas de las personas que trabajan conmigo, en concreto el más joven de mi oficina en Denver, es un muchachito de una generosidad y de una disposición ejemplares, ¿no? Entonces, si esto sucede en general, ¿cuánto más debe ser un hijo, ¿no? Porque, como alguno va a decir con razón, pero Alejandro, tú no tienes hijos. No tengo un hijo, tengo ahijados, por si acaso, que son hijos espirituales, ¿no? Tengo varios ahijados. Y sé lo que significa ser un abuelo, ¿no? No solamente por la edad, sino que con mis ahijados que son menores, como saben ustedes, los abuelos pues ya se pueden dar el lujo de simplemente pues engreírlos, ¿no? Y disfrutarlos como pequeños seres humanos que van creciendo, ¿no? Y eso es lo que hago, pero también tengo la bendición, y ahí una vez más el hecho de estar en contacto que me animan a ser mejor. Conozco muchísimas familias con hijos y veo cómo he visto estas familias crecer, ¿no? Ya las conozco de tantos años, los he visto crecer, los he visto casarse, comenzar a tener hijos, ¿no? El que fue mi primer editor en jefe, mi segundo editor en jefe, perdón, en Catholic News Agency, ahora tiene 6 hijos. El mayor ya está yendo a los últimos años de la escuela, y yo recuerdo cuando él trajo a esta dama con la que estaba comenzando a salir, hoy su esposa y madre de sus hijos. Así que los he visto crecer desde pequeñitos, ¿no? Y he visto cómo esta pareja de esposos ha ido madurando. Y una de las cosas que se repetían siempre es: mira, nosotros tenemos la bendición, ambos, ¿no? Esposo y esposa, nosotros tenemos la bendición de tener papás católicos. Pero papás católicos que también en su momento fueron inexpertos, pues no sabían muchas de las cosas, y probablemente por ahí nos dejaron alguna huella, hicieron alguna cosa que nosotros tenemos que parar. O sea, mis hijos tienen que ser una generación mejor que yo. Y esto que desean muchísimos padres, en forma material o solamente psicológico o profesional, para nosotros los católicos que sabemos cuál es el bien supremo, que es la salvación, tenemos que asegurarnos que su fe es mejor que la nuestra, que sus virtudes teologales son mejores que las nuestras, que su generosidad, que su capacidad de perdón, que su capacidad de ofrecer el sufrimiento para hacer el bien sea mejor que la nuestra. Y si yo lo deseo de mis ahijados, nada más, ¿no?, que no son mis hijos, ¿cuánto más unos padres pueden y deben desearlo de los hijos? Y no solamente desearlo, sino también hacerlo concreto. Que tengas un buen día.